Calculadora geométrica, séptima parte. El cálculo de las figuras geométricas 3D. Vamos a comenzar con esta estructura que es la última parte de la calculadora geométrica. Y analizar, de hecho ya vimos cómo vamos a estar utilizando las fórmulas que desarrollamos en la presentación para que podamos ir llevando a cabo toda esta estructura. Así que comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Calculadora geométrica, séptima parte. Vamos directamente al proyecto. Ahí vamos a ver que ya tenemos hasta el caso 9, que son las figuras 2D. Ahora vamos a crear la parte de las partes 3D, que son a partir de la figura 11. Recuerden que la 10 no lo utilizamos, entonces nos vamos a la 11, que son 11, 12, 13 hasta la 20. Estamos hablando de 10 figuras geométricas 3D a las cuales les vamos a calcular área, perímetro y volumen, excepto a la esfera, en la cual solamente se le va a calcular el volumen. ¿Ok? Entonces, comencemos, veamos cuáles son las figuras que nos ocupan ahora. Y entonces las figuras que nos ocupan ahora, la primera es el cubo. El cubo nos dice que va a utilizar ¿cuántos parámetros? Un solo parámetro, que es el perímetro. Esto es, el perímetro 12 veces el lado. El parámetro que vamos a utilizar es el lado. Y entonces va a ser 12 veces el lado, nos va a generar el perímetro. El 6 veces por el lado al cuadrado nos va a generar el área. Y el volumen va a ser el lado al cubo, simplemente. Entonces con un parámetro es suficiente. Vamos entonces a trabajar estas estructuras. Voy a generar de una vez las fórmulas que voy a estar llevando para que tengamos de una manera más didáctica. Eso me doy cuenta de que es más didáctico. Entonces vamos a agregarlo para que podamos tener esta parte que es el área. Esto es más que nada por didáctica. No es necesario, no, pero por didáctica creo que es importante. ¿Vale? Entonces ponemos aquí el área y aquí dejamos el perímetro. Y estas son las ecuaciones que vamos a trabajar. Vamos entonces ahora a lo que son las figuras primero. Aquí tenemos las figuras. Vamos a jalar en este caso 9 para hacer ahora el caso 11. No hay caso 10 porque lo dejamos libre por si queríamos meter alguna figura 2D, pero nos vamos al caso 11. El caso 11 nos va a llevar precisamente a que solo necesito un parámetro, no necesito dos. Con un parámetro es suficiente. Y la figura que voy a estar trabajando pues es la figura 11. Esta es la estructura que vamos a trabajar, ya está listo para el cubo. Ahora me voy al cálculo. Y el cálculo también va a ser muy sencillo, pero ahora va a ser tres cálculos, ya no van a ser dos simplemente. Ahora van a ser 3 cálculos. Vamos a ocupar el perímetro. Vamos a traer de una vez la fórmula del perímetro. Es 12 veces por el área para que se entienda, porque si no luego se puede confundir. Sí, luego este es por también. Déjenme poner los parámetros normales que trabajamos. Elevado al cuadrado y esto elevado al cubo. Muy bien. Y entonces vamos por el perímetro. Lo llevamos para acá y lo ponemos aquí como comentario. Aquí no es 9 ya. Aquí se transforma en 11. Ya tenemos el perímetro. Ok. Ahora vamos a poner el área. Ya debemos de tener aquí ya la fórmula del área. Aquí está. También muy simple. Vamos para acá. Y la ponemos aquí en el área. Y luego vamos a copiar esto mismo del área para que tengamos la estructura para el volumen. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer. Aquí vamos a tener un detalle. Por ejemplo, aquí yo había activado el perímetro
el área, pero me falta activar el volumen. Entonces necesito buscar el LBL, volumen, ¿sí? Punto visible igual a true para que se pueda ver, si no, no lo vamos a ver. Y luego también el TXT volumen punto visible igual a true para que se pueda ver. Con eso ya tenemos preparadas las áreas que necesito para mostrar precisamente el perímetro, el área y el volumen. Me voy a esta parte y ahora ya tenemos que calcular el volumen. Esto es volumen. Y aquí vamos a buscar que en el TXT volumen agregue el volumen. Listo. Y con eso tenemos lista esta parte, porque recuerden que tenemos activados tanto el perímetro, el área y el volumen aquí. Tenemos perímetro, área y volumen como una declaración pública para que lo pueda usar en todo el programa, el sistema. Entonces ya está listo. Ya quedó lista el área para volumen, nada más nos falta la conversión, pero para eso necesito la fórmula, que es esta. Y vamos a copiar aquí el volumen. Esta es la más complicada de las porque es la primera, pero la verdad es que es súper sencillo. Observemos. Ya tenemos esta parte y entonces nos vamos a calcular el perímetro. El perímetro me dice que es 12 veces el lado, y como el lado es el parámetro 1, ya está, ya tenemos perímetro. Luego el área me dice que es 6 veces por el parámetro 1, que es el lado, ¿sí? Pero elevado al cuadrado. Entonces vamos a utilizar, bueno, de una vez ya lo tenemos aquí, entonces nada más le cambio aquí el 1 y ya está listo, ya no tengo que hacer nada. Listo, ya quedó. Ya tenemos el área. Ahora me voy con el volumen. Y el volumen simplemente me dice que tengo que poner el mat.pow y voy a elevar el lado, que es el convert to. Aquí lo copio para no estar escribiendo. Aquí está. Simplemente lo pongo aquí y le digo que lo tiene que elevar al cuadrado. Y con eso queda listo. Ya tengo el volumen. Vamos a probar porque es la primera figura 3D que estamos calculando. Así que de una vez vamos a ver si sí funciona o no funciona. Entonces aquí nos vamos a... Entramos. Me voy a la figura geométrica. Aquí me dice que hay un error. Déjenme ver dónde está el error. Por aquí me dice que hay un error, 11.png, no encuentra. Es que aquí me equivoqué, no es 2D, es 3D porque las teníamos por separado las figuras geométricas 2D y 3D. Voy a cancelar y voy a volver a ejecutar. Recuerden que las direcciones de las figuras 3D están en una carpeta que se llama 3D. Aquí lo podemos ver, aquí están las imágenes. En imágenes tengo las figuras 2D. Y las figuras 3D. Entonces por eso no lo encontró, porque la estaba buscando en 2D. Pero ya está. Eso ya está corregido. Vamos a ver si es cierto. Aquí entra. Recuerden que la manera de lograr rapidez en la programación no hay otra más que programar, practicar. ¿Vale? Aquí entramos al cubo y vean que ya está funcionando. Ya está el cubo. Y me dice, nada más necesito el lado. Le voy a dar un 5 para que sea muy fácil, ¿sí? Y entonces ya tengo el 5 ahí, le digo calcular y me dice, mira, tu perímetro es 60 porque es 12 veces, tu área es 150 y tu volumen es 25. Y entonces, porque es 5 por 5. Pero es al cubo. Aquí hay un error porque yo lo puse al cuadrado y es al cubo. Debe de ser 125 el resultado correcto.
Entonces, es que aquí le puse al cuadrado y es al cubo, perdón. Ese fue mi error. Ahí está. Lo volvemos a ejecutar para que vean que ya se corrigió. Nada más un favor, cuando corran así, ejecuten en su mente el ejercicio para que vean si cuadran las operaciones. Y listo. Ahí está. Entonces decíamos el 5 y debe darme por resultado en volumen 125. Listo, ya está. Ok, ya quedó. ¿Hecho? Muy bien, entonces ya vimos que sí funciona. Ya tengo la estructura para las 3D y vamos con las siguientes figuras. Entonces voy a ir preparando de una vez la 12, la 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 para que de una vez acabemos con este esquema. Aquí las voy a copiar. Esta va a ser, esta que dice pentágono es en realidad cubo. Entonces quiere decir que por aquí le dejé pentágono y es hexágono. No le puse acentos porque está en puras mayúsculas. Esta va a ser la 12. Esta va a ser la 12. Y la 12 corresponde a la figura, si me dicen por favor. Recuerden que estoy haciendo grabación en vivo frente a grupo. ¿Cuál es la 12? Pirámide triangular. Muy bien. ¿Y cuántos parámetros necesita la pirámide triangular? Base del triángulo base, altura del triángulo base y altura de la pirámide. O sea, vamos a ocupar los tres. Para eso, 3 parámetros. Entonces vamos a copiar estos aquí y los voy a llevar de una vez para acá para no estar batallando. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Base. Base, pero ¿cuál base? La base del triángulo base. Base del triángulo base. Luego, altura del triángulo base. Y luego, Altura de la pirámide. altura. Listo. Y vamos a calcular el perímetro, el área y el volumen, ¿correcto? Ya está la 12. Vamos de una vez con la 13. ¿Qué es lo que vamos a ocupar en la 13? ¿Cuál es? El cilindro, radio y altura, 2 parámetros. Déjenme jalar donde esté trabajando 2 parámetros aquí. Pero aquí tengo que cambiar 3D porque si no me va a dar problemas. 3D. ¿Y qué número de figura es la 13? 13. 13 es el cilindro, ¿verdad? Ok. ¿Y cuáles son los parámetros? Radio y altura. Y vamos a calcular perímetro, área y volumen, ¿correcto? Perímetro, área y altura. Muy bien. Luego, ¿cuál sigue? Ah, pero esta es la figura 13. 13. ¿Cuál sigue? La 14. 14. Pirámide triangular, no. Cuadrangular. ¿Y qué datos voy a ocupar ahí? Vamos a ocupar 3, ¿no? 2, ¿cuáles son? Lado de la base y la altura. Y altura, ¿correcto? Y esta dijimos que es pirámide cuadrangular. Y figura es la 14. 14. 14. Muy bien, vamos con la 15. La 15. Necesitamos un solo parámetro. Ok, aquí lo...
un solo parámetro. El parámetro que ocupo es el radio, ¿verdad? Ok. Entonces el parámetro que ocupamos es el radio. Y la figura es la 15. 15 y 15. Luego, ¿cuál es la 16? Prisma rectangular. ¿Qué parámetros necesitamos? Prisma triangular. ¿Cuál? 3 parámetros. Ok. Copio este. ¿Son 2? ¿Cuáles son? Lado de la base y altura de la piel. Antes son 2. 3, ¿cuáles son? Ah, ok, son los 3. Sí, es correcto. Entonces es el... ¿Qué figura es? La 16. Hago la aclaración que estoy haciendo la grabación directamente frente a grupo porque se pueden confundir porque escuchan el murmullo y la participación de los compañeros. Es que estoy haciendo la programación directamente frente a grupo. Entonces es base... ¿Cuáles son los parámetros, por favor? Lado de la base. Altura de la base. Y altura del prisma. Ok, figura 16, ¿correcto? Y la figura 17, ¿cuál es? Prisma cuadrangular, ¿son los mismos 3 parámetros? ¿No? ¿Son 2? Ahí sí son 2. Ok, déjenme copiar esta estructura para que sea más rápido, por eso estoy eligiendo las que ya tienen 2 o 3. Ok, ¿cuáles son los parámetros que necesitamos? Lado de la base y altura, ok. Y es la figura 17. Muy bien, la figura 17. Y luego nos vamos con la figura 18, ¿cuál es? Cono, ¿qué parámetros se ocupan? 2. Ok. A ver, nada más porque no he estado corrigiendo los nombres. A ver, la figura 14, ¿cuál es? Pirámide cuadrangular. La figura 15. Esfera. Y una vez para poner los nombres porque si no me confunde. Esfera. La figura 16. Prisma triangular. Prisma triangular. Figura 17. Es que es prisma, aquí dice pirámide. Prisma. Prisma cuadrangular. Ok. Prisma cuadrangular. La figura 18, ¿cuál es? 18 es cono. ¿Cuáles son los parámetros? Radio y altura. Radio y altura. Figura 18. Muy bien. Y ahora vamos con la figura 19. ¿Cuál es? ¿Qué parámetros se ocupan? Nada más lado. O sea, un solo parámetro. Muy bien, copiamos este. Esa es la figura 19, ¿es correcto? Muy bien, entonces es tetraedro. Tetraedro. Y es figura 19. ¿Y cuál es? Nada más el lado es lo que se ocupa. Figura 19, muy bien. Y por último la figura 20. ¿Y qué se ocupa ahí? 3 datos. Muy bien. Entonces déjenme copiar esta estructura. Y es que me dijeron prisma pentagonal.
¿Y cuáles son? Esta es la figura 20, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los datos que se ocupan? Lado de la base. Altura de la base, no, apotema, ¿no? Apotema. Ok, apotema. Y altura del prisma. Muy bien. Y es la figura 20. Y con esto tenemos listo todas las partes, la estructura de los formularios necesarios para cada figura. Ahora vamos con los cálculos. Para los cálculos, ¿sí? Vamos a comenzar con el 12. Ya tenemos el 11 hecho. El 12, ¿qué es el 12? Lo que tenemos que calcular. Vamos a verificar las fórmulas para el 12. Y me dice que tenemos que el perímetro es el perímetro de la base por el perímetro de la altura, pero el perímetro más el perímetro de la altura. Pero el perímetro de la base es 3 veces la base, ¿sí? 3 veces el lado de la base, ¿no? Y el perímetro de la altura, ¿sí? Observemos aquí, me dice que P es igual a 3 veces B más el perímetro de la altura, que es este. ¿Ok? Ese es el perímetro. Ahora, para el área, me dice que vamos a calcular el área de la base más el área de la altura. Y el área de la base me dice que es la base por altura sobre 2 con respecto al triángulo. ¿Ok? Más el área de la altura, que es 3 veces esta estructura que está aquí. Tenemos la base, la altura, ok. Y creo que nada más necesitamos 2 parámetros. Y el volumen tenemos que es el área de la base por la altura sobre 3. ¿Es correcto? Permítanme darle un poquito de acomodo a este rollo para que me quepa. El volumen va a ser igual entonces al área por la altura entre 3. Y comenzamos, ahora sí vamos a jalar esta parte. Luego esto es nada más para que lo veamos didácticamente y lo podamos entender aquí. Entonces aquí tenemos ya el 11 que se transforma en el 12 y para el perímetro tenemos esta fórmula. Y aquí lo ponemos 12 y ya está. Luego el área, de una vez vamos a jalarlo y ahorita lo programamos. El área es esta. Muy bien. Entonces aquí ponemos el área. Ok. Y el volumen. El volumen, que es este. Más sencillito de todos, el volumen. Muy bien. Entonces aquí ponemos el volumen. Listo. Continuando con la calculadora geométrica, séptima parte, en la cual estamos haciendo los cálculos de las figuras 3D. Uno de los factores fundamentales que debemos tomar en cuenta es precisamente el hecho de que casi todas las figuras van a tener que ver en algunos aspectos, por ejemplo, del triángulo. Y para eso vamos a tener que utilizar muy frecuentemente el teorema de Pitágoras. E identificar, cuando estamos hablando de lo que es el área de un triángulo, por ejemplo, el área del triángulo de la base, que depende de la altura del triángulo y de uno de los lados, pensando en que la pirámide tiene una base equilátera. Sin embargo, también tenemos los otros triángulos que conforman las caras y que están formados entre lo que sería un medio de la base por la altura de la pirámide para poder sacar realmente la longitud
de la hipotenusa que forma ese triángulo. Con esto podemos ya tener lo necesario para tener el área de los triángulos como base por altura sobre 2, pero tomando en cuenta que la altura de aquí es una y la altura del área del triángulo de la base es otra. Vamos entonces a analizar esa ecuacioncita para el cálculo de la hipotenusa, para que nos facilite el cálculo con un menor número de datos, porque de otro modo tendríamos que estar pidiendo todos los datos al usuario y sería bastante complicado. Entonces vamos a tratar, o más bien vamos a llevar esta lógica a la programación. Estamos analizando precisamente la parte 7 de lo que es la calculadora geométrica, y ahorita vamos precisamente con la pirámide triangular. Bien, lo que es el perímetro, que es lo primero que debemos calcular, nos dice que el perímetro está conformado por el perímetro de estos tres lados, que le llamamos bases, ¿sí? O lado de la base, y que es el parámetro 1 que estoy solicitando en la pirámide. El parámetro 2 que estoy solicitando en la pirámide precisamente es la altura de este triángulo, es la altura de la base. Y por otro lado estoy solicitando la altura de la pirámide, que es el parámetro 3, que son los tres parámetros que estoy dando de alta en la figura de la pirámide triangular, que correspondería a la figura 12, pirámide triangular, en donde estoy pidiendo la base del triángulo base, la altura del triángulo base y la altura de la pirámide. Con eso podemos ya hacer los cálculos correspondientes, y el perímetro me dice que es 3 veces el parámetro 1, que sería el tamaño del lado, más 3 veces esa diagonal que va hacia arriba, que se llama hipotenusa, y que lo calculo precisamente elevando al cuadrado la mitad, vamos a decir, del parámetro 1, la mitad de la base, que aquí por cierto no está dividida entre 2, que eso sí tenemos que dividirla entre 2. Entonces aquí nos faltaría dividir esta entre 2, y que sería el cuadrado, bueno, esto al cuadrado, pero no es esto como tal, sino es la mitad de la base, o sea, la mitad de la base de la pirámide, del triángulo base, ¿sí? Por la altura de la pirámide, para que nos dé la hipotenusa precisamente. Entonces aquí tenemos que dividir este entre 2, y también tendríamos que dividir este entre 2 para que fuera exactamente la misma distancia. Y con esto ya tenemos, ¿sí? La primera, que sería el cuadrado de la base, de lo que es la mitad de la base, más el cuadrado de la altura de la pirámide, que es el parámetro 3, y todo esto le estamos sacando raíz cuadrada, y con eso tendríamos, al multiplicarlo por 3, tendríamos los tres vértices de la pirámide hacia arriba, hacia la altura, más los 3 lados de la base, me daría el perímetro total. Y ya nada más aquí vamos a poner el perímetro, y simplemente vamos a agregarle el valor del perímetro calculado. Ya teniendo el perímetro, pues ahora lo que necesitamos es ver el área de la base, y para calcular el área de la pirámide, perdón, pero para calcular el área de la pirámide necesitamos 3 veces el parámetro 1 por el parámetro 2 entre 2, ¿sí? Más, ¿sí? 3 veces los triángulos que se forman entre la base por la altura. Entonces sería 3 veces la parte de lo que es la hipotenusa que tenemos aquí, la hipotenusa, que ya la tenemos aquí calculada,
la tenemos que tomar por la base, que sería esta, ¿sí? Entre 2, para tomar este triángulo 3 veces. Y al sumarle la base y 3 veces estos triángulos, entonces nos daría el área. Bueno, entonces ya vimos que ya tenemos esa parte, que sería este mat. Incluso este 3 lo podemos tomar, pero entonces vamos de una vez al área. El área de entrada me dice que tenemos que tomar la parte de la base, ¿sí? O sea, el área de la base, que sería la base por altura, ¿sí? O sea, la base es el convert to, esta parte de lo que es el parámetro 1. Vamos a ponerlo aquí, precisamente, por la altura, que sería el parámetro 2, ¿sí? La altura del triángulo de la base. Simplemente copio esto mismo y aquí le cambio en lugar de parámetro 1, parámetro 2. Y esto que tengo aquí en esta multiplicación lo voy a dividir entre 2. Pero a esto este es el área de la base. Pero ahora le tengo que sumar el área de los 3 triángulos. Para sumar el área de los 3 triángulos, pues tengo que tomar la altura, que es esto de aquí. Pero lo tengo que multiplicar por 3. O sea, sería todo esto. 3 porque son 3 triángulos. Toda esta parte, voy a jalarlo completo. Hasta aquí. Que sería los 3 triángulos. Pero esto lo tengo que multiplicar por la base. Y luego dividirlo entre 2. Entonces, por la base, que sería el parámetro 1. Esta parte, o sea, por el lado de la base, que es este parámetro 1. Ahí está. Y esto lo tengo que dividir entre 2. Con eso ya tengo el área completa. Y entonces aquí voy a tener ya el área de la pirámide triangular. Ahora, el área que yo necesito para poder sacar el volumen es el área del triángulo base, que es la base por altura sobre 2 que tengo aquí. Entonces, esta misma área que tengo aquí, lo voy a poner precisamente aquí en el volumen. Con eso tengo la base de la pirámide. La voy a multiplicar por la altura, que es precisamente el parámetro 3. Esto lo voy a multiplicar por el parámetro 3. Ok. Pero ya que lo tengo multiplicado, ya tengo la base por la altura, o sea, el área de la base por la altura. Aquí lo observamos, área de la base por la altura. Y ya nada más lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 3. Y entonces aquí simplemente lo vamos a dividir entre 3. Y con eso ya tengo también el volumen. Y ya puedo incluso presentar los resultados. Y vamos a verificar que esté funcionando. Para esto me voy a ir para acá. Lo ejecutamos. Está compilándolo. Recuerden que este programita ya es un poquito más pesado por el número de líneas de códigos de programación que lleva. No son complicadas, pero es más pesadito por el número de líneas. Entramos, nos vamos a la calculadora geométrica, me voy a la pirámide triangular y me dice que necesito poner la base del triángulo base. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un 5. Luego me dice la altura del triángulo base. Si tenemos un 5 acá, la altura debe de ser por ahí de un 3.5 aproximadamente. Y la altura de la pirámide la podemos poner, por ejemplo, de un 8. Porque es más alta, vamos a decir, la parte de la pirámide. Porque si no sería, si fuera la misma altura, sería como un tetraedro, ¿no? Entonces, pues no. Entonces, ya con esto,
yo le puedo pedir que me lo calcule y ahí tenemos los datos ya para lo que es el perímetro, el área y el volumen. Entonces ya está funcionando esta parte de la calculadora geométrica. Ya incluso también tenemos el cubo funcionando. Muy simple porque nada más le doy el lado correspondiente y lo mando el cálculo y me da exactamente lo que es el perímetro, el área y el volumen. Ok. Salimos de esto y entonces vamos ahora a el siguiente, que sería el caso 13, que sería el caso 13 es el cilindro. Y el cilindro requiere el valor de pi y requiere el valor de la altura únicamente para que podamos calcular todo. Entonces necesito solamente, pues en realidad un parámetro que sería la altura. No, el radio. Necesitamos el radio, ¿sí? El radio y la altura para poder sacar los datos del cilindro. Entonces necesitamos dos parámetros. Vamos a poner el radio como parámetro 1 y la altura como parámetro 2. Eso es importante que entendamos qué es lo que se requiere. Entonces necesito simplemente dos parámetros. Para eso voy a jalar la estructura de hecho aquí debe de estar ya definido la 13. Aquí está, es el cilindro. Y me dice que el parámetro 1 precisamente es el radio y el parámetro 2 es la altura. Perfecto. Entonces ya está esa parte definida. Me voy para acá y voy a jalar cualquiera de estas estructuras. Voy a jalar la del cubo, que está más sencilla para que no esté tan largo. Entonces voy a jalar la programación del cubo directamente y ahí hago las modificaciones correspondientes. Entonces aquí copiamos, ya no va a ser el lado 11 sino el 13, va a ser el caso 13. Y el caso 13, la operación que vamos a llevar a cabo, tenemos el volumen, el perímetro. Esto para que quede clarito, pues vamos a definir aquí las operaciones para llevarlas como comentarios, para que se vea en qué base esos cálculos. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Y copiamos esta parte. Y vamos a ponerlo. Nada más copiamos esta parte. Y ponemos esta parte. Y entonces simplemente aquí voy a borrar estas letras que nos saldrían sobrando. Aquí simplemente voy a poner la A y aquí borramos las letras que salen sobrando también. Y bueno, ya tenemos entonces, me llevo esta ecuación para el perímetro. Vean lo importante que es planear la programación. Si yo no tuviera esto ya programado, desarrollada la lógica en el PowerPoint, por ejemplo, sería muy complicado estar dando seguimiento a la programación. O sea, primero hay que hacer un guión de desarrollo, y mi guión de desarrollo es ese PowerPoint, que es el que me muestra el orden y la lógica del desarrollo del programa. Si yo no lo hiciera de esa manera, sería complicadísimo, porque todo dependería de lo que yo tenga en mente, y la verdad es que de pronto nosotros mismos nos confundimos. Aquí me llevo la del volumen, la del área. Y también acá voy a jalar la del volumen y con eso ya tengo las operaciones que tengo que hacer. Y eso me ayuda muchísimo a entender la lógica de programación. Muy bien, ya teniendo este esquema, entonces estoy acomodando el código para que se vea bien, que de pronto lo dejamos como caiga y luego nosotros mismos nos hacemos perjuicio porque no vemos realmente cómo es el orden. Entonces me dice que para el perímetro yo tengo que multiplicar 2 veces, ¿sí? Lo que es el perímetro de un círculo, y esto es pi por r.
Pero ya sabemos que el valor de pi, no me acuerdo si lo habíamos definido aquí, déjenme verificar, me parece que sí. Habíamos definido, si no me equivoco, no está definido, no lo tenemos. O lo definí nada más localmente en alguno de los cálculos del círculo por acá en los primeros, perímetro. A ver, permítanme. Aquí me dice... Aquí está, miren. Pi. Me dice que es un valor doble y lo puse como 3.141592. Pero si lo voy a ocupar en varios lugares del cálculo de la computadora, me conviene definirlo como público para que lo pueda trabajar y no lo esté definiendo a cada ratito. Entonces simplemente lo voy a quitar de aquí. ¿Sí? Obviamente ahorita me va a dar la máquina error en pi. ¿Por qué? Porque acabo de borrarle el parámetro pi. Pero lo voy a llevar a definir en la clase. Para decirle, mira, en todos los procedimientos que utilice en esta clase, aquí como definí esto, quiero que definas un public static, y le pongo lo que puse, el pi y su valor. Y le puse 3.141592.6. O sea, un valor bastante bueno de aproximación para el pi, que normalmente lo trabajamos como 3.1416. Entonces, bueno, ahí ya tenemos entonces la definición del pi. De tal manera, si ustedes se dan cuenta, aquí donde estaba el pi ya no me da errores ni nada. ¿Por qué? Porque aquí está, porque lo está reconociendo como un parámetro general del proceso, del proyecto. Entonces nos vamos a esta parte, ya sé que se llama pi, entonces así lo voy a llamar. Simplemente me dice que tengo que poner 2 veces, o sea, aquí voy a quitar esta parte para que se entienda, bueno, una parte nada más. Voy a quitar, es 2 veces, ¿sí? Lo que voy a multiplicar va a ser el 2pi, o sea, esto lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda, para que se vea que es lo mismo. 2 veces por pi, ¿sí? Ahí lo tenemos. Por R, que es el radio, que es el parámetro 1. Y entonces, si se dan cuenta, ahí ya tenemos 2 veces por pi por R. ¿Sí? Aquí me dice, oye, te falta un paréntesis. Es correcto, porque no es cerrado ese paréntesis que puse al final. Lo pongo aquí. Y ahí tenemos ya la ecuación completa para el perímetro. Ya está el perímetro. Vean lo fácil que es cuando tengo la lógica. Vamos ahora con el área. Y el área me dice, es 2 veces por pi, otra vez, entonces 2 veces por pi, ¿sí? Por el radio al cuadrado, ok. 2 veces por pi por radio al cuadrado. Entonces voy a jalar esta parte que ya tengo definida aquí, para que vean lo sencillo que es. Y aquí en el área, voy a ponerla acá. Pero me dice que es por radio al cuadrado. Entonces simplemente vuelvo a multiplicar por el radio, que es este de aquí. Dos veces por pi por el radio al cuadrado. Más, sí, aquí me dice que tengo que sumarle más pi por radio. Sí, pi por radio por altura. 2 veces pi. Es 2 veces pi, 2 veces por pi, ya lo tengo aquí definido, 2 veces por pi, por radio, que es esto, y por altura, que es la altura del rectángulo que rodea al círculo. Y la altura debe de ser entonces el parámetro 2. Esto lo podemos verificar aquí en el 13. En donde me dice que el radio es el parámetro 1 y la altura es el parámetro 2. Perfecto. Entonces ahora simplemente esto lo tengo que multiplicar por la altura, que es el parámetro 2. Entonces copio este mismo. Vean que cuando los nombres están bien definidos te ayudan a programar sencillo. Entonces ahí está por el parámetro 2. Y queda listo. Ya está. Ya tengo el área. Ahora me voy con el volumen y el volumen me dice que es pi por radio al cuadrado por la altura.
Entonces, pi por el radio al cuadrado, que ya lo tengo aquí, ¿sí? Pi por radio al cuadrado, simplemente me traigo esto para acá, pi por radio al cuadrado me dice, y esto por altura, pero la altura ya la tengo aquí, entonces es por altura. Y se dan cuenta, casi ni siquiera tuve que teclear, nada más fui copiando las partes que ocupaba. Y queda listo. Ya tenemos el perímetro, el área y el volumen. Vamos al 14. ¿Cuál es el 14? Bueno, el 14 aquí lo podemos verificar que es la pirámide cuadrangular, que es casi igual que la pirámide triangular, si se dan cuenta. ¿Sí? Nada más que en lugar de 3 es 4. Entonces aquí vamos a poner muy bien, ya está. Y entonces en lugar de ser la opción 13, ahora es la opción 14. Y vamos a verificar qué datos nos da la opción 14. Y la opción 14 me dice que me va a dar el lado de la base y la altura. Se está poniendo la base cuadrangular exactamente, y ya nada más la altura, y con eso tengo que calcular precisamente toda la estructura. Y si nos damos cuenta, en la pirámide triangular, que corresponde al 12, ¿sí? Nosotros calculamos precisamente el perímetro de la base, que pusimos 3 por la base, ¿sí? Lo vamos a ocupar como la altura, y entonces esta parte es la parte que voy a utilizar de programación para lo que voy a hacer ahorita con la pirámide cuadrangular. ¿Por qué jalo esa parte? Porque ahí tengo calculada la hipotenusa y o sea, me sirve para facilitarme el trabajo. ¿Cuáles son las ¿cómo se llaman? Las fórmulas que voy a utilizar? Pues tenemos el perímetro de la base, el perímetro de la altura para calcular los perímetros. Y aquí me dice, este es el perímetro de la base, el perímetro de la altura, y el perímetro total es este. Si nosotros lo escribimos, ¿sí?, completo, entonces resulta que el perímetro va a ser igual al perímetro de la base, que es 4 por L, ¿sí? Entonces aquí lo ponemos, 4 por L, más el perímetro de la altura, que corresponde a 4 por esta estructura, que es precisamente la hipotenusa, ¿sí?, que es un medio de la base por la altura. Entonces, se dan cuenta, esto ya está definido. Vamos a definir ahora el área, y el área pues tenemos esta misma, nada más lo voy a copiar. Y entonces aquí me dice que lo que está sacando es 4 veces lo que es la altura, o sea, esta, por la base, entre 2, porque son triángulos, y son 4 triángulos, ¿sí? Luego aquí me dice que es más el lado al cuadrado, porque es la base de la base cuadrangular. Entonces ahí ya tenemos el área. Y para el volumen, ¿sí?, tenemos precisamente este rollo. Y listo. Con esto tenemos ya definidas todas las ecuaciones que ocupamos. Nos vamos con el perímetro, lo llevamos para acá y lo ponemos en el área que corresponde al perímetro. Nos vamos con la base, digo con el área, lo copiamos de aquí, lo llevamos para acá para que vaya quedando documentado el programa. Aquí el programa me dice cómo hice el cálculo. Estos comentarios de color verde que puse con la doble diagonal no se ejecutan, pero sí me dice
cuál fue la lógica que utilicé para el desarrollo del proyecto. Y eso me ayuda a que para cuando tenga un error pueda corregir fácilmente el error al revisar esa lógica. ¿Sí? Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Muy bien. Ya que tengo esto, entonces simplemente lo voy a traducir aquí. Y aquí me dice, oye, es 4 veces. Y me dice que es la base, ¿sí? Más, bueno, y ahorita vamos a ver, aquí me dice que es 4 veces el lado, o sea, la base. Si no me equivoco, aquí en la pirámide, que es el número 14, creo. Sí, 14. Entonces aquí me debe estar dando los parámetros correspondientes, que es el lado de la base y la altura, simplemente. Parámetro 1, el lado de la base, y parámetro 2, la altura. Que son los datos que necesito realmente. Entonces, aquí tenemos 4 veces por el lado de la base, ya tenemos entonces el perímetro de la base. Y ahora vamos a sacar 4 veces la altura, que corresponde al 1/2 de la base por al cuadrado, obviamente, por más el cuadrado de la altura, ¿sí? Este es 1/2 de la base, 1/2 de la base al cuadrado, y esto es por la altura, que es el parámetro 2. En este caso nada más son 2 parámetros, requieran 3, pero en este caso son 2. Y queda listo. Entonces ya está esta parte del perímetro. Ahora vamos al área. Ya tenemos perímetro. En el área lo que vamos a hacer es sacar la base por altura sobre 2, ¿sí? Es base por altura sobre 2 más 4 veces, porque aquí son 4 veces, esto que puse aquí, que es la altura, déjenme ver de una vez, que sería la altura completa por el parámetro 1. Aquí lo único que tengo que cambiar es que en lugar de ser parámetro 3 es parámetro 2, porque solo tengo el parámetro de altura total. Y entonces aquí ya tenemos esta parte, ¿sí? Por altura, la base por altura sobre 2. Muy bien, ya tenemos el área. Ahora vamos al volumen, y el volumen me dice que es el lado de la base por la altura. O sea, es el parámetro 1 por el parámetro 2. Y esto entre 4 directamente. Esto ya no se ocupa. Entre 4. Ok, entre 4. Y ya tenemos el volumen también. Entonces ya está la pirámide cuadrangular. Voy a seguir, voy a avanzar y después ya hacemos pruebas para que verifiquemos que están funcionando, porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces vamos al 15, y el 15 corresponde a la esfera, que solamente depende de un solo parámetro, que es el radio. Y en la esfera únicamente vamos a calcular el volumen. Entonces no vamos a calcular ni perímetro ni área, simplemente el volumen. Muy bien, esa es la fórmula que vamos a llevar, pero ahora vamos a utilizar. ¿Cuál vamos a utilizar? Pues lo más conveniente es que jalemos el del cubo, que depende de un solo parámetro, y con eso vamos a calcular la esfera. Entonces no vamos a tener perímetro, no vamos a tener área, solamente vamos a tener este es el parámetro del caso 15, que es la esfera, y el volumen que vamos a calcular únicamente es este.
lo llevo, esta es la lógica que voy a utilizar, la pongo aquí y vemos aquí que tenemos el renglón. Listo. Bien. Entonces me dice que es 4/3, ¿sí? El volumen va a ser igual a 4/3, o sea, entre paréntesis 4 entre 3, para que me queden los 4/3 por, ¿sí? Y me dice que tengo que multiplicarlo por pi, ya lo tenemos, por, ¿sí? El radio, que es el parámetro 1, pero elevado al cubo. Y aquí tengo precisamente matplotlib, el parámetro 1 elevado al cubo. Entonces ya está, el volumen ese ya está. La espera quedó lista. Vamos por la 16, que corresponde precisamente, la 16 corresponde al prisma triangular. El prisma triangular me dice que el perímetro va a ser igual a 2 veces el perímetro de la base más 3 veces la altura. Poniendo la ecuación completa del perímetro, me dice que el perímetro va a ser igual a 2 veces el perímetro de la base más 3 veces la altura. Ok, pero el perímetro de la base me dice que es 3 veces por lado. Observemos aquí la lógica primero para poder entenderla. 3 veces por lado. Entonces es 2. Esto lo voy a poner así entre paréntesis para que se entienda que es el perímetro de la base por la altura. Ok. Entonces ya tenemos la ecuación que vamos a utilizar para el perímetro. Luego necesitamos saber la altura del triángulo para poder calcular el área del triángulo. Y la altura del triángulo es precisamente la aplicación del teorema de Pitágoras, de tal manera que el área va a ser igual. Aquí me dice que es lado por la altura del triángulo, que es esto de acá. Entonces vamos a escribirla tal cual está aquí, el lado por la altura del triángulo, pero voy a poner de una vez esta parte al revés, porque si no me lleva cosas que no van. Ahí lo tenemos. Hago la aclaración de que este video se está grabando directamente frente a grupo, y ya que lo tengo ahí, entonces cierro esta parte y luego me dice que tengo esto es por 2, por 2. Entonces vamos a poner aquí de una vez el 2 por, que sería exactamente lo mismo, más 3 veces la altura por el lado, porque son 3 caras rectangulares. Entonces es más 3HL. Y con eso tenemos definido el área. Ahora nos falta definir el volumen, pero ya está aquí también definido. Simplemente me dice que es el triángulo, el área del triángulo, y base por altura sobre 2, o sea, la base, que es la L, por altura del triángulo sobre 2 por la altura, definitivamente. Entonces tenemos la base por la altura y queda listo. Este es el volumen. Ya está. Ponerlo aquí, no hay problemas. Y ya tenemos las 3 ecuaciones que necesito: el perímetro, el área y el volumen. Muy bien, lo llevamos. Voy a necesitar ¿cuántos parámetros? Para este, que es el 16,
tenemos la altura, el lado y creo que nada más. Vamos a verificar el 16. Y el 16 me dice que me está proporcionando, miren, el lado de la base, la altura de la base, es correcto, y la altura del prisma. De tal manera que el parámetro 1 es el lado de la base, el parámetro 2 es la altura de la base y el parámetro 3 es la altura del prisma. Muy bien, entonces es algo similar a lo que sería el prisma triangular, perdón, la pirámide triangular o la pirámide cuadrangular, cualquiera de los dos me puede servir. Voy a jalar aquí la que tengo, que es la pirámide cuadrangular, la más cercana. ¿Sí? Entonces vamos a copiar este caso completo. Y nada más voy a modificar el caso. Este va a ser el caso 16. Y nos traemos las ecuaciones que necesitamos. Aquí tenemos el perímetro. Aquí tenemos el área. Y el volumen. Muy bien. Ahora, ya con esto podemos calcular. Primero tenemos el lado, que es el perímetro 1, el parámetro 1, y la altura del prisma, que es el parámetro 3. Entonces simplemente vamos a convertir esta parte. Me dice que es 2 veces que multiplica a, vamos a ponerlo igual para que no haya confusión, 3 por el parámetro 1. Ok. Y luego esto le vamos a sumar más 3 veces la altura, pero la altura es simplemente el parámetro 3. Parámetro 3. Y con eso tenemos definido todo este esquema. Déjenme darlos. Ok, parece que ya quedó. Ahí tenemos el perímetro ya. Vamos con el área. Y el área me dice que tengo que multiplicar 2 veces por el parámetro 1. ¿Sí? Y este a su vez por... Voy a poner los paréntesis para que vayamos en el mismo orden. Esto es 2 veces por el parámetro 1 y luego este por, también aquí va otro paréntesis, otra vez el parámetro 1, ok, pero elevado al cuadrado, o sea, el parámetro 1 por sí mismo. Por este mismo. Ok. Y esto, cerramos este paréntesis. Muy bien. Y esto elevado a la 1/2
O sea que necesito sacar este parámetro, ponerle mat.sqrt hasta aquí. Ok. Y luego, eso ya no lo ocupamos. Ok. Y luego más 3 veces la altura, que es el parámetro 3, por el lado, que es la base, que es el parámetro 1. Entonces voy a jalar estos dos para que quede más sencillo. Y simplemente aquí le cambio a parámetro 3. Y con esto tenemos listo ya. Aquí parece que hay un error de paréntesis. Déjenme checar. Ese es correcto. Me falta. Ok. Aquí me falta un paréntesis. A ver, este 3 por este me falta otro paréntesis. Es que aquí. Ok. Tengo este abre. Cierra con este. No, me falta un paréntesis aquí. Así. Este abre aquí. Este abre aquí para acá. Pero aquí falta un paréntesis. Este se va con este. Este va con este. Aquí está correcto. Este va. Está bien, pero aquí me falta algo más. Este mat sqrt abre con este, aquí me falta uno, y luego este abre con este, cierra con este y cierra con este. Es correcto. Nada más el problema son los paréntesis. Cuando trabajamos varios paréntesis, aquí me faltó uno. Aquí está. Y entonces con esto debe de estar ya correcto. Ahí está ya correcto. Ya tenemos el área. Ahora con el volumen. El volumen me dice que tengo que tomar el área del triángulo, que es base por altura sobre 2, que sería precisamente el teorema de Pitágoras, es este. Lo voy a traer para acá con base al parámetro 1 y al parámetro 2. Este de aquí es el que voy a traer para acá, que ya lo tengo calculado, ya nada más lo voy a aplicar aquí. ¿Sí? Es parámetro 1 y parámetro 2, es correcto.
aquí ya tenemos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que es esta parte por el lado, que sería otra vez por está sobrando un paréntesis, déjenme checarlo de una vez. SQR entre 2 déjenme ver, este cierra con S, es correcto. Este cierra con S, es correcto. Más este. Pues aquí entonces me sobra un paréntesis. Ahora sí. Aquí tengo un problema con el es que aquí me faltó cerrar esto. Así. Este cierra con este. Este cierra con este. Este sobra. Y este. Cierra con este. Ok. El teorema de Pitágoras siempre es un poquito más complicado, pero ya está. Y tendríamos que cerrar este. Y tendríamos que cerrar este. Y veamos. Este contra cuál cierra. Este cierra con este de acá. Ok. Entonces aquí me falta uno. No puede ser. Ahorita me está dando problemas el teorema de Pitágoras porque no está jalando como debe. Déjenme ver por qué.
voy a volver a copiarlo, porque nada más corrijo algún parámetro. Por ahí me comí algún algún dato sin querer. Voy a poner el parámetro completo y ahorita vemos. No, es que no me lo copió completo porque va de nuevo. Es el mat completo, pero hasta aquí. Y lo traemos completo. Ahí, ahora sí ya lo copió completo. Si por ahí se comía un paréntesis o algo así, entonces me provocaba el problema. Ya tengo entonces la altura con el parámetro 1 y el parámetro 2, que son los que necesito. Y lo único que me falta por hacer es multiplicarlo por el lado, que sería el parámetro 1, que es de aquí mismo. Ok, pero ya que tenemos todo eso, simplemente lo tenemos que dividir entre 2. Entre 2 y luego multiplicarlo por la altura, que es el parámetro 3, si no mal recuerdo, déjenme verificar. Este es, ¿qué número era? 16. Okay. Entonces en el 16 me dice que tenemos, ¿sí? El parámetro 3 es la altura del prisma, es correcto. Entonces por el parámetro 3. Esto es por, y aquí voy a copiar este mismo y simplemente le cambio aquí de parámetro 1 a parámetro 3. Y con esto ya tenemos el volumen también del caso 16. Vamos al caso 17 para cerrar ya esta calculadora. El caso 17 nos lleva el prisma cuadrangular, que es exactamente lo mismo que hicimos ahorita, solo que cambian las multiplicaciones por el número de lados que tiene, que en lugar de ser 3 son 4. Entonces las operaciones van a ser estas mismas. Como aquí no hay triángulo, pues no se requiere el teorema de Pitágoras. Esto facilita muchísimo el cálculo. Listo. Y con esto tenemos, vamos a copiar los datos que vamos a utilizar para el 17. Corresponde al prisma cuadrangular y solamente el lado de la base y la altura. Es lo único que necesitamos, son dos parámetros, lado de la base y altura. Entonces, ¿en cuál trabajamos dos parámetros directos? Ninguno. Bueno, pues entonces vamos a copiar directamente el 16. No importa. Lo transformamos en 17 y jalamos las operaciones que tenemos que hacer. Perímetro. Ahora vamos con el área. Y el volumen.
Y con eso tenemos entonces el cálculo para el perímetro va a ser igual. Me dice que es 8 veces el lado, que sería el perímetro 1, el parámetro 1. Ok. 8 por el lado 1, por el lado. ¿Sí? Más 4 veces la altura, que sería el parámetro 2. Y con eso queda listo el perímetro. Para el volumen me dice que es 2 veces el parámetro 1 por el parámetro 1, o sea, por el mismo. Ok. Y me dice que esto le tengo que sumar más 4 veces. Déjenme quitar todo lo demás que no ocupo. El lado por la altura, que sería 4 veces por el parámetro 1 por la altura, que es el parámetro 2. Ya tenemos el área y nos vamos al volumen, y el volumen me dice, déjenme quitar todo esto que no ocupamos. El volumen me dice que es 2 veces por el lado, que es el parámetro 1, otra vez por el mismo lado, y por la altura, que es el parámetro 2. Y queda listo. Ya tenemos el 17. Vamos con el 18. El 18 es el cono, y para el cono lo único que necesitamos es el radio y la altura, también únicamente 2 parámetros. Las fórmulas que vamos a utilizar aquí sí vamos a necesitar el teorema de Pitágoras. Ok, nos llevamos las fórmulas. Aquí tenemos el perímetro. Aquí tenemos el área. Y aquí tenemos el volumen. Para el perímetro me dice que es 2 veces por pi por el radio. Entonces simplemente ponemos el radio, pues es el parámetro 1. Entonces 2 veces por pi por el radio. Y con eso queda listo
el perímetro. Luego vamos al área y el área me dice que es pi por radio al cuadrado. O sea, aquí lo que me está dando es el... Ok, creo que está más fácil si lo sacamos de esta manera y entonces tampoco requerimos el teorema de Pitágoras. Vamos para rápido. 2 veces por pi por radio, que sería el parámetro 1, pi por radio por paréntesis radio de nuevo más paréntesis radio de nuevo. Ok. Por radio de nuevo. Ok, ya está el radio al cuadrado. Más la altura, que es el parámetro 2. Simplemente le cambiamos a parámetro 2. Ok. Multiplicado por sí mismo. Ya está. Y luego multiplicado por sí mismo. Ya está al cuadrado. Y luego esto raíz cuadrada, que sería a partir del más. Aquí sería sería un mat.sqrt paréntesis y nada más cerramos el paréntesis acá. Y queda listo. Ya tenemos el área. Ahora vamos al volumen. El volumen también está sencillito. Es pi por radio, que sería el parámetro 1, que sería este rollo de aquí. Pi por radio elevado al cuadrado, o sea, por sí mismo. Por radio al cuadrado. Por altura, que sería por el parámetro 2. Simplemente le cambio parámetro 2. Y todo esto dividido entre 3. Entre 3. Y ya está el volumen. Este es el 18. Vamos con el 19 y penúltimo. 19 que voy a necesitar. Este es muy sencillo. El perímetro es igual a 6 por lado. Luego el área, que aquí sí necesito el teorema de Pitágoras sin problemas. El área y el volumen es lado al cubo por 2 veces elevado a la 1/2 y todo sobre 12. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos ya las ecuaciones. Vamos a llevarnos las ecuaciones. Vamos a copiar este mismo. Vamos a copiar este 17. Lo vamos a llevar
a que se convierta en el 19. 19. Jalamos la fórmula del perímetro. Jalamos la forma del área, la fórmula del área. Y jalamos la fórmula del volumen. Ok. Y el perímetro pues es facilísimo. Nos vamos a verificar el caso 19. Y si nos vemos aquí en el caso 19 me va a dar el lado de la base, que es el parámetro 1, el apotema, ¿sí? Esa es la pirámide pentagonal. El 19, no. 19 es el tetraedro. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. 19, tetraedro, perdón. Estaba viendo el 20. El 19 solamente me pide el lado, parámetro 1. Y con ese tengo que hacer todo. Y entonces me voy al 19. Y me dice, oye, tienes un solo lado y simplemente es 6 por lado. Entonces es 6, aquí es 6 por el lado que es el... Este es facilísimo. Ahí está. El lado que es el parámetro 1. Ya estuvo. Vamos con el área. Y el área me dice que es 4 veces el lado que es el parámetro 1. ¿Sí? Elevado al cuadrado, o sea, ahí está elevado al cuadrado, menos, aquí me dice menos, 2 veces, no, menos, no, paréntesis, ahí está, menos, ahora sí, paréntesis, paréntesis, para que quede idéntico, paréntesis, paréntesis, el lado al cuadrado, que sería el parámetro 1, multiplicado por sí mismo. Listo. Y luego ajá. Ok. Todo esto allá. Aquí tengo que sacar todo esto aquí me sobran paréntesis. Ok. Entonces ahora sí todo esto le tengo que sacar raíz cuadrada y dividirlo entre 2. Entonces esto es mat raíz cuadrada. Esto cierra hasta acá. Raíz cuadrada entre 2. Y queda lista el área. Y ahora nos vamos simplemente con el volumen. Y el volumen me dice que es el lado, que es el parámetro 1. El lado que es parámetro 1 multiplicado por 3 veces elevado al cubo. El lado elevado al cubo, por sí mismo 3 veces. Ok. Y luego por 2 que multiplica aquí tengo un detalle con la fórmula, me dice ya, es que es todo esto, aquí
aquí está elevado a la 1/2. Ah, por raíz de 2. Raíz de 2. Entonces aquí es 2. Mat. Por raíz de 2. Y después todo dividido. Este ya no va. Dividido entre 12. Y queda listo. Ya está el 19 y vamos por último por el 20. Y el 20 me dice que es el prisma pentagonal y el perímetro es esta ecuación, que está sencillita. Perímetro, el área, y volumen. Volumen. Y de aquí vamos a necesitar nada más dos parámetros, si no me equivoco, es el lado y el área. Aquí miren, lado de la base, apotema y altura del prisma, es correcto. Lado de la base, apotema y altura del prisma, son tres parámetros. Vamos de una vez aquí con este mismo, jalamos el 20 y con esto quedaría terminada la calculadora geométrica al 100%. 20 y jalamos las ecuaciones para el perímetro. Para el área. Y para el volumen. Muy bien. Vamos a sacar el primero. Tenemos el lado de la base, la altura. Estos son los perímetros. Son la altura del prisma. Entonces es el parámetro 3. Si nos damos cuenta, el lado de la base es el parámetro 1. El lado de la altura, del prisma es el 3. Y el parámetro 2 es el apotema. Entonces, aquí simplemente me dice que el perímetro lo vamos a calcular de la siguiente manera. 2 por 5 por el lado, que es el parámetro, que es el 1, precisamente, parámetro 1. Más 5 por la altura, que es el parámetro 3. Y con eso tenemos ya el perímetro. Para el área me dice que es, déjenme quitar toda esta estructura, empezamos desde 0, es 2 por, paréntesis, 5 por el parámetro 1 por el apotema, que es el parámetro 2. Ok. Y luego entre 2. Ok. Y luego esto más 5 por el parámetro 1 por el parámetro 3.
Y ya está el área. Y por último, el volumen. El volumen es 5 por el parámetro 1 por el apotema, que es el parámetro 3. Entre paréntesis. Ahí faltó el paréntesis. Ah, no, es sin paréntesis. Es entre 2 por altura. Entre 2 por el parámetro 2. Y con eso tenemos la calculadora geométrica terminada al 100%. La echamos a andar. Vamos a probar algunas de las figuras. Ok. Vamos a probar, por ejemplo, el cono. Me pide el radio, le pongo un 5. Me pide la altura, le pongo un 8. Y calculamos, y ahí tenemos perímetro, área y volumen del cono. Vamos ahora a regresar. Pedimos, por ejemplo, el prisma triangular. Me pide el lado de la base, vamos a poner un 5. A la altura de la base, 3.5. La altura del prisma, vamos a ponerle un 8. Y entonces aquí tenemos perímetro, área y volumen. Regresamos. Vamos ahora con el prisma cuadrangular. Me pide el lado de la base, por ejemplo, vamos a ponerle un 5. Y la altura A, ahí tenemos un error. Vamos a ponerle un 8. Y entonces al calcular tenemos el perímetro, área, etcétera. Aquí nada más hay que corregir esto, que en lugar de que diga altura A, diga altura directamente. Regresamos, nos vamos con el prisma pentagonal. Me pide el lado de la base, por ejemplo, un 3, no, un 5. El apotema voy a poner un 3.5. Y la altura del prisma voy a poner un 8. Y me tiene que calcular los 3 parámetros. Y queda listo y terminada, funcionando al 100%. Y déjenme ver cuál fue el que me dio el error, ¿verdad? La altura A, sí. Entonces, ese debe de estar acá. Déjenme ver cuál es la pirámide, el prisma cuadrangular. Es la 17. Y simplemente aquí en la 17 debe de, seguramente sin querer le puse altura A. Altura de la base, lado de la base, altura del prisma. Ah, es 17. Aquí está, altura A. Y con eso queda corregido y al 100%. Y hasta aquí este video tutorial completo de la calculadora. Es todo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.